Pedro, me vas a perdonar, pero yo voy a presentar al moderador directamente. Es para nosotros un honor estar en una mesa redonda sobre moda en la Casa América. Es un honor para la Universidad Politécnica, para el Centro Superior de Diseño de Moda de la universidad, ya en sus 33 años de existencia, el hecho de hacer un desfile en la Casa América. Y todavía muchísimo más esta mesa redonda en el que tenemos de un lado y de otro del Atlántico, para nosotros la gente más cercana, más querida y además probablemente los mejores docentes y diseñadores en ambos sitios. Te dejo a ti que los presentes, pero que tengamos a Pedro Mansilla, el sociólogo de moda más importante de este país, moderándola y además docente nuestro, es un verdadero lujo. Así que la mesa es suya, señor. Muchas gracias, Manuel. Pues buenas tardes y muy agradecido en nombre de todos los que vamos a participar en esta mesa redonda por aquellas personas que se han tomado la molestia de venirse esta tarde tan bonita y tan calurosa a un sitio tan espectacular como este para escucharnos hablar de moda en español, el diseñador y la docencia en Iberoamérica. Para eso contamos con la presencia de 3 mujeres. La primera de ellas, en un orden absolutamente arbitrario, como corresponde a una mesa redonda moderada por mí, es Jenny Polanco, sobre todo porque es la que más kilómetros ha hecho para estar esta tarde aquí. Es una diseñadora de la República Dominicana, donde tuve la suerte hace un par de años de pasar todavía más calor que en Madrid, con motivo de una exposición sobre moda española que llevamos a un palacio, por llamarlo de alguna manera. Es verdad que parecía de la República Democrática de Alemania, porque era una mole de hormigón muy importante, en un día en el que fallaron los aires acondicionados y tuvimos que acostumbrarnos a unos ventiladores industriales que nos pusieron. En fin, ella sabe perfectamente de lo que hablo, porque si hubiese sido por mí, no habría salido de un hotel maravilloso, que es precisamente la casa de Óscar de la Renta en la ciudad, no el que tiene en Punta, porque era salirse y ponerse uno a desintegrarse. Y es verdad que la República Dominicana, con una educación y una exquisitez alucinante, te mira comprendiendo tu dolor y te dice: lo sentimos, ha llegado usted al paraíso. La otra mujer que nos acompaña es Andrea Salzman, no sé si lo pronuncio bien, lo bonito que es ese apellido como de psiquiatra alemán en Buenos Aires. Me recuerda al Alka-Seltzer, que era un medicamento maravilloso que servía para comer en Jockey y cenar en Zalacaín. Quiero decir, eso que es imposible para ningún estómago se arreglaba Andrea, con una Coca-Cola. La culpa de que modere Pedro es mía. Una Coca-Cola, una pastillita de aquellas efervescentes y una buena ducha, efectivamente. Ella es arquitecta y es de la Escuela de Arquitectura de Buenos Aires. Y es una persona con la que Manuel, que es otro de los participantes en la mesa, tiene proyectos para la inmortalidad que ya quisiera Kubrick para hacer una película sobre moda y arquitectura, naturalmente. La otra mujer que nos acompaña es Anna Locking, de la que me daría vergüenza decir casi nada, porque se supone que en la cultura elemental de cualquier español, Anna Locking, cualquiera tendría que rellenar ya los siguientes caracteres. Ella es una licenciada en Bellas Artes, que a pesar de haber hecho Bellas Artes con todo el gusto del mundo, decidió que más que pintar o hacer escultura, o en fin, las cosas que se asocian en una primera dimensión con Bellas Artes, a ella lo que le interesaba era el diseño de moda. Empezó haciendo diseño de moda, sigue haciendo diseño de moda y probablemente terminará haciendo diseño de moda, porque en sus preocupaciones intelectuales, que son muchas, no he visto nunca un ápice de me quiero cambiar de profesión. Y eso que esta, la nuestra, se está poniendo, que en fin, que luego hablaremos de cómo se está poniendo la nuestra. Y luego hay 2 hombres, como ustedes se habrán dado cuenta, porque yo soy como asexual, y entonces el primero de ellos, que es más joven, es Daniel Rabaneda. Daniel Rabaneda es una persona, y esto es una pequeña frivolidad, como diría Oscar Wilde, pero que yo no puedo evitarla, sobre todo si puedo no evitarla, y es que es sobrino nieto de Paco Rabanne,
que como ustedes sabrán es un diseñador importantísimo de la moda española, probablemente después de Cristóbal Balenciaga, el vasco más universal desde París. Y él, bueno, pues esas cosas maravillosas que ocurren con la genética, es Rabanne, pero al mismo tiempo es como un Rabanne de Sevilla, donde también hubo bilbaínos que fundaron la Feria de Abril, Altos Hornos, en fin, y idas y venidas de América. Idas y venidas de América, porque aquel puerto era casi Puerto Franco para las famosas carreras de Indias. Y luego queda, iba a decir el más importante, pero esto sería una grosería porque todos son muy importantes, que es Manuel Blanco. Manuel Blanco solo tiene un defecto en esta vida y es que hay como 7 Manueles Blanco que están ya en la Enciclopedia Británica. Pero si no sería efectivamente un personaje irrepetible. Bueno, es tan irrepetible que yo no solamente lo respeto, lo aprecio, sino que incluso me permito de decir en público que lo quiero, porque es una persona, mira que yo habré pasado por manos de personas en este mundo. Bueno, pues él al final es el que conseguirá hacerme doctor. Con lo cual, no sé si en este momento yo esto lo tendría que haber dicho de rodillas, luego le haré la reverencia para que me dé la palmada en la joroba, que creo que era como se armaba caballero. Bueno, y con esta mesa tan absolutamente espectacular, e insisto, en este sitio tan como despacho de Malgó, cuando era ministro de Cultura de Pompidou, solo nos falta la mesa Luis XV, aquella que le adornaba, vamos a hablar de lo prometido, de moda en español, el diseñador y la docencia en Iberoamérica. Puede empezar cualquiera de las personas que hay aquí porque son jóvenes sobradamente preparados. Ya lo verán ustedes. Adelante. Es un placer moderar esta mesa. Bueno, más que moderar, encenderla, porque moderar vosotros no necesitáis ninguna moderación. Muchas gracias. Un placer. Empiezo yo. Pues lanzadme algo para poder... ¿Tú qué piensas cuando oyes un telegrama que te dice moda en español? ¿Moda en español? Sí, tú imagínate que soy de Telecinco y te pongo la alcachofa. Moda en español. Los primeros 125 caracteres. Pues, Existe, no existe, pero ya moda el, en sí es existe, no sacrificio, existe, se le tenacidad, espera. Y bueno, es una moda muy peculiar. O sea, creo que tenemos raíces muy importantes dentro de la moda española, como has nombrado bien a Paco Rabanne, que no es tan conocido como Balenciaga, pero para mí es incluso un creador mucho más completo y profundo de lo que puede ser cualquier otro diseñador. Balenciaga, tenemos también otros también que pertenecen a lo que es la península, como Galiano, ¿no? Que también del sur. Y es, sin embargo, uno de los países que menos están en el radar de la moda. Y eso es una cosa que todos notamos y que todos tratamos todo el rato de hacer aspavientos, ¿no? Para que nos hagan un poquito de caso, habiendo todo el talento que hay, ¿no? Pero creo que hacemos muchos esfuerzos y trabajamos muchísimo por estar posicionados globalmente y que, sin embargo, creo que no nos tienen tan en cuenta como deberíamos también, porque creo que se nos ha quitado quizás ese tesoro, se nos ha despatriado, ¿no? A Balenciaga lo tiene como parisino, a Paco igual, ¿no? Y no se nos ubica quizás el tesoro que tenemos en España. Es que fíjate, en relación a lo que estás diciendo sí, en relación con lo que estás diciendo es un poco que tenemos todo a favor y tenemos todo en contra. Tenemos todo a favor por todo lo que estás diciendo, por el background que tenemos, por la historia que tenemos, por esa tenacidad, por ese esfuerzo, por esa cabezonería de seguir y de intentar construir y construir desde lo nuevo, pero recogiendo toda la esencia y toda la tradición que tenemos, que es, ya hablaremos aquí, la tradición, porque es maravillosa y no se puede concretar así tan rápido. Eso da mucho para desarrollar. Pero tenemos todo en contra porque somos unos acomplejados. Y siempre hemos creído los españoles que todo lo de fuera siempre es mejor que lo nuestro. Siempre hemos creído que la moda francesa es infinitamente mejor, la inglesa más vanguardista, más arriesgada, más peleona, la italiana mejor construida, con más industria, la americana más streetwear, más... Es decir, todas las pasarelas tienen... Pero nosotros siempre hemos tenido esa idea de que somos los pobres, de que somos los patitos feos de la familia. Y no es así. Españoles muy bien posicionados, o sea,
tenemos al frente de Óscar de la Reta tenemos a un español, al frente de Mulberry tenemos a un español. Claro, claro, poco a Del poco. Pozo. Es un dominicano. Es un dominicano, pero Sí. es gallego, De ¿no? ascendencia española, como todos nosotros. Estamos No en, es gallego. estamos en moda en No, español. pero Estamos en bueno, moda en moda en español. español, pero No está es muy que bien. estamos en moda española. Estamos en moda en español. Pero hay como una red de españoles cubriendo casas muy grandes y sin embargo no se les atribuye quizás su descendencia, ¿no? Nadie sabe que el chico que está en Mulberry es español o que hay muchos españoles al frente de marcas importantes, incluso pues los propietarios de marcas importantes como Balenciaga o Paco Rabanne se han esmerado en quitar ese background, ¿no? De descontextualizarlos de España y posicionarlos en otro lugar. Yo creo que estamos asistiendo un poco a un enorgullecimiento de nuestro trabajo, ¿no? Y eso se ve sobre todo en las nuevas generaciones. Se ve en la gente más jovencita que lucha por lo que quiere, que arriesga bastante porque sabe que si no hay riesgo no hay avance y no hay posibilidades de llegar a nada, y que a partir de ahí notan que hay algo del orgullo, ¿no? Del orgullo de su propio, de donde nacen, de donde parten, y que ese orgullo tienen que trasladarlo con ellos y con su trabajo. Y yo creo que todo esto son diferencias que se empieza a ver desde 10 años a esta parte, quizás. Creo que es cuando empieza a generarse un poco todo esto y empiezan a salir las generaciones más jóvenes. Yo llevo 8 años, 8 o 9, ya no lo recuerdo, dando clase en el CSDMM, en el Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid, y la Politécnica, que tuvimos el lunes un desfile aquí maravilloso con los trabajos de graduación de los alumnos. Y desde hace 10 años es cuando yo noto que hay gente muy joven en puestos muy importantes. Yo creo que es un poco este tiempo, ¿no? Bueno, puede ser más o menos, pero que está saliendo ahora y que se están viendo puestos muy importantes fuera. Sí, bueno, también aparte la moda tiene un peso muy importante dentro de lo que somos creadores, ¿no? Pero también la industria de la moda tiene mucho peso en España, que también eso es de reconocer, ¿no? O sea, que en España tenemos industrias como Inditex, Mango, Corte Fiel, o sea que eso no Pero lo eso tiene. está reconocido desde hace muchos años. Sí, pero tenemos esa capacidad, ¿no? También en España, esa fortaleza, ¿no? Que no la tiene cualquier otro país y sin embargo Yo siento que eso no se le nos... no le da más fortaleza ni realce a España. España tiene muy buenos diseñadores. Yo no creo que Inditex le da fuerza a la moda en España. Pero como o industria en España. sí, y luego eso potencia también una red industrial también de la que a veces podemos nutrirnos, no siempre porque esa industria está muy vinculada también a esas grandes producciones, pero yo he encontrado también facilidades gracias a lo mejor a esa red que se crea en España de almas caritativas, ¿no? Que te ayudan a hacer producciones más pequeñas, pero que la tenemos aquí cerca, ¿no? Si tuvieras esa red que la hay, ¿no? En Marruecos o en otro país mucho más lejano, quizás no tienes esa accesibilidad a la hora de poder hacer ciertas cosas, como hay cosas de punto, por ejemplo, que tenemos muy importantes en España, que trabajan la mayoría y que se sustentan gracias a las producciones de Inditex o de otras empresas mucho mayores, que gracias a ese sustento te permiten hacer cositas más pequeñas con diseñadores. Entonces, creo que también eso es importante para nosotros a la hora de... Ha dicho Jenny una cosa que yo creo que merecería una pequeña puntualización. Por cierto, hay una mosca volando, no se preocupen, es Dalí. Es Dalí, que ha venido. Jenny, mira, el tema de Inditex es muy importante, al menos moralmente, para España, porque la generación de diseñadores que está representado hoy en la mesa vivió con una especie de espada de Damocles que pendió sobre todos los años de su formación, y era la de que España había fallado en el compromiso industrial. O sea, que nuestro famoso plan de intangibles puesto en marcha por el gobierno del PSOE en el año 86, que era justamente para que España no exportase productos sin marca, sino marca, justamente porque al derretirse los aranceles europeos íbamos a ser
invadidos literalmente. Ese modelo que durante mucho tiempo tuvo eufórica a España, porque había como 50 nombres españoles que llegarían a todo el mundo, a raíz de la crisis del 92 y también de la del 98, se fue un poquito como disolviendo. Realmente los únicos diseñadores españoles que medio sobrevivieron, a la cabeza Adolfo Domínguez, Jesús del Pozo, Roberto Berino, era porque ya tenían un perfume. Si no, todos ellos tuvimos la sensación de que, igual que vinieron, Sibila, igual que vinieron, se iban a disolver y se iban a ir. Por eso es muy importante, no solamente que Inditex sentase en todas las escuelas de negocio, que era una marca española, no italiana o francesa, como se suponía, por el avance que significaba, la que había puesto, digamos, los pies sobre la mesa. Y la prueba evidente, y es sencillamente una anécdota, es que la única vez que ha venido Anna Wintour a España, vino porque quería entrevistarse con Amancio Ortega. De hecho, antes de ayer estaba Susi Ménquez en la rueda de prensa de la exposición de Balenciaga y no me consta que más allá de ver la exposición de Balenciaga o participar en el ¿Qué es lo nuevo en Vogue?, haya querido reunirse ni con diseñadores, ni con estructuras, ni siquiera ha querido venir a nuestra mesa redonda. ¿Qué quiero decir con esto? Que dejándolo donde lo había puesto Daniel, yo sí que le daría una vuelta más a esta reflexión, porque yo creo que vosotros estáis seguros de esto, si no desmentírmelo. Sí que hay moda en España. Probablemente es que por algunos intereses todavía el exterior no lo quiere ver, por intereses más o menos espurios. Sí hay moda en España, pero yo viéndolo desde afuera, no veo a Inditex como una moda de España. Micro, por favor. O sea, sí, yo considero que hay una moda en España y muy buena, pero viéndolo desde afuera, para mí Inditex no es una moda española, porque los diseñadores de Inditex no son españoles. No estoy de acuerdo. Sí, hay. Jenny, Ya no estoy hay. de acuerdo y tú has pasado por Coruña, pero Inditex ha pasado por nuestras escuelas, hasta tal punto que vienen a las escuelas españolas y en la nuestra, vienen con la espumadera y vienen a llevarse lo mejor antes de que acabe. Directamente. Pues me alegro de la Tenemos noticia. cantidad de jóvenes diseñadores, que eso es lo que iba a decir hace un momento antes de que tú dijeras la afirmación contraria. Tenemos cantidad de jóvenes diseñadores salidos de nuestra escuela que están diseñando en Inditex. Exactamente en Inditex. También en Tendang, también en todas las grandes industrias. Curiosamente, moda en español no es, con toda la importancia que tiene, y tenemos aquí a dos de los grandes de la Asociación de Creadores de Moda Española, de ACME, no es ACME, sino la moda en español de verdad, es todo el retail, y todo el retail está marcado por las firmas españolas. Somos la primera potencia internacional en retail, pero además de eso, está diseñado por nuestra gente. Hay gente de otros sitios también, pero mucho menor. Lo que tienes en Coruña, en Inditex, está formado probablemente en gran medida por nosotros. Es gigante. Hay gente de todas partes del mundo, pero hay mucha gente. Micrófono para que se pueda grabar. Eso, que Inditex es una empresa gigantesca y hay gente de todo el mundo, pero hay mucha gente de España. Inditex, que tiene muchas cosas malas, se encarga de reclutar mucho talento y mucho talento español. Sí. Hay mucha gente, muchos diseñadores españoles en Inditex, igual que en Mango, igual que en otras empresas grandes, que no le consideraría quizás esa esencia de moda como tal, porque Inditex bebe de la moda que fabrican quizás otros creadores, pero lo que yo comentaba al principio es que gracias a la industria que tenemos, muchos creadores de aquí podemos hacer muchas cosas sin tener que salir fuera. O sea, poder hacer un Made in Spain gracias a industrias como Inditex que que necesitan mantener esa red y que dan una producción lo suficientemente grande para que nos cierren empresas pequeñitas, y nosotros podemos ir a esas empresas y trabajar sin salir de España. Andrea es tan educada que si no le damos expresamente la palabra es capaz de no cogerla. Por favor, Andrea. No, aquí. Bueno, yo me voy a ir de tema. Así que, no, yo lo que me parecía interesante, yo me quedé con el nombre de la mesa, que era Moda en Español, y entonces me pareció bueno saber qué significaba moda en español. Y yo por eso te decía que quería googlear, que dice uso, moda o costumbre,
que está en boga durante algún tiempo en un determinado contexto, o sea, que tiene una cosa temporal, ¿no? Que tiene un advenimiento en un determinado contexto. A mí me gustaba ponerlo así porque, digamos, bueno, tenemos representantes de diferentes situaciones muy distintas. Nosotros no tenemos nada ni parecido a Inditex. Digamos, Argentina es un país que es el que tiene más marcas propias en América Latina, pero nosotros vamos de la crisis, de la industria, a la crisis. Y entonces la realidad es que en lo que hacemos de formar diseñadores es, digamos, para mí el nombre diseñador es como un signo de pregunta que lo tengo que mantener siempre, y tenemos que formar gente para que pueda subirse a un skate o surfear la ola que venga. Entonces, bueno, no hay ni industria, ni hay esporádicamente y situaciones muy, muy diferentes. Entonces, bueno, a mí me gustaba, por un lado, aclarar esto también, que habla de uso y costumbre, o sea, que habla de modos de interacción, no de la cosa concreta de la industria ni siquiera, que habla de no solamente de la ropa, sino, qué sé yo, hoy está de moda cómo comemos, ir a un determinado lugar, o sea, que pensar la moda como algo más amplio que sí afecta a la cultura y afecta la forma, y afecta la forma básicamente de convivencia de todos nosotros. Entonces, sí acercarme al tema, yo soy, digamos, docente de indumentaria y es un tema que me interesa, y desde ese lugar me interesan las interacciones que tienen que ver entre el cuerpo y el mundo, y me parece que estamos hablando de un modo de sociabilizar. Incluso no daría por hecho ni siquiera la situación del mercado como modo de sociabilizar, como que todo lo que en general naturalizamos es todo aquello que, por lo menos desde la docencia, tenemos que poner en duda y entenderlo en signo de pregunta como para poder replantearlo. Porque si hablamos de la moda como una situación contextual, lo que tenemos que leer es cuáles son las dificultades contextuales que tenemos para ver de qué modo nos acercamos. Incluso no daría por hecho que tenemos que producir, porque si yo miro el contexto en el que habitamos, quizás lo peor que nos puede pasar es seguir produciendo. Entonces, bueno, por lo menos a mí me encantó el nombre, el título de esta charla, y me gustaría como poner en duda qué es un diseñador, qué es la moda, si es qué es el mercado, ¿no? Y si es necesario seguir produciendo y sosteniendo esta estructura. Andrea, eres tan exquisitamente purista que si lo llegamos a saber, habríamos dicho moda en el español. Y entonces vendría a colación tu primera jugada de ajedrez. Porque para moda en el español sí que sería perfecto esa primera consulta al diccionario de la Real Academia Española. No es la mejor definición de moda en el diccionario de la Real Academia Española, que tiene pequeños defectos. En España... haces muy bien, pero María Moliner, que seguramente incluso la británica da mejor definición de moda. Y de hecho hay estudios publicados en tu país que ahondan en una definición un poquito más generosa. Pero es porque hay una especie como de parcialidad negativa en las instituciones con poder españoles con respecto a la moda. Porque esa definición del diccionario de la Academia viene casi literalmente desde el de autoridades del siglo XVIII. No se han molestado en variarlo. Hay un compañero de políticas que lloraba diciendo que la única palabra que no hay en la Constitución española es la palabra diseño. Y proyectual. Bueno, pero quizá proyectual tendríamos que ser más exigentes, pero que la palabra diseño en el año 78 no fuese conocida por los padres de la patria, dice mucho de un país que en muchas cosas está tan cercano de Italia, donde diseño estaría seguramente en el primer. Somos un país que cree en... Perdóname, Pedro, ya tuvimos bastante con diseñar la Constitución, que fue probablemente de los mejores diseños del siglo pasado. Se olvidó. Con muchísima diferencia, con lo cual estaba tan bien diseñada que ni utilizó la palabra diseño. Entonces, lo que estás diciendo es que necesitamos una María Moliner en moda. En arquitectura la tuvimos y se llamaba María Moliner. Era madre de arquitecto
y abuela de 2 magníficas arquitectas, ambos de la universidad, los 3 de la Universidad Politécnica, de mi escuela. Y María Moliner era justamente haciendo esas fichas casi en la cocina de su casa, casi en la cocina de su casa. El diccionario es exquisito con los temas que tienen que ver con arquitectura, porque los estaba viviendo en el día a día cotidiano y doméstico. Sí, probablemente necesitamos alguien que vuelva a colocar la moda en su sitio. Nosotros la colocamos dentro de la universidad, o la colocamos hace 30 años dentro de la universidad y la volvimos a recolocar como carrera universitaria en la Politécnica, incluso con un programa de doctorado del que estamos muy orgullosos, en que Andrea va a leer la tesis este viernes. Y estás invitadísimo, por cierto, para que te dé envidia y termines la tuya, descaradamente. Pero a mí me gusta mucho esta especie de mezcla que Casa América ha conseguido aquí, con diseñadoras de los 2 lados, con diseñadores y también con docentes y con docentes que son diseñadores. Y estoy muy curioso por saber en algo que en arquitectura es imposible no hacerlo, no se puede enseñar bien si no se sabe hacer. Y me gustaría saber cuál es esa interacción que hay entre ser el diseñador y enseñar a diseñar, y cuál es ese ida y vuelta. Yo lo sé en un campo, en el otro lo intuyo. Pero en ese desfile absolutamente fantástico, enhorabuena Ana, y muchas gracias a Casa América, fue absolutamente emocionante verlas y verlos por todos los salones de arriba a principio de semana. Eran los 2 mundos, porque era de pronto ver la sangre nueva, las generaciones nuevas de la Politécnica en Casa América, y luego saltar a la magnífica exposición de Balenciaga del Thyssen, en el que estaba con los cuadros, con los grandes maestros, toda la obra de Balenciaga y toda especie del mundo de la moda y de la industria, rindiéndole pleitesía a Balenciaga. Era, no lo sé, era una noche muy especial. Pero, ¿qué es lo que ha pasado ahí? Y la pregunta va también para Andrea. Y perdón, Pedro, que te usurpe las funciones. ¿Cómo se trabaja en los 2 campos a la vez? A mí me gustaría, para contestar esta pregunta, para charlar sobre esto y retomar algo que Andrea, con ese cambio de tercio tan maravilloso que ha hecho a través del sentimiento, de la emoción, de la pasión, del cuerpo, de la mente, y retomar algo con lo que ya ha terminado hace su intervención, y que ha dicho: ¿cómo se enseña a una persona a ser diseñador? ¿Cómo se enseña a un joven a ser diseñador? ¿Cómo se enseña a una persona a bailar? ¿Cómo se enseña a un actor a interpretar? ¿Cómo se enseña a un escritor a escribir? ¿Cómo se enseña con la emoción? Es que no hay otra manera. Es que, fíjate, me emociono yo y todo. Fíjate, después de tantos años. Es que al final, yo lo que hago el primer día de clase es intentar transmitir esta emoción. Y que mis alumnos, de verdad, sientan que la moda es lo más importante en su vida, al margen de otras consideraciones, obviamente. Pero si no soy capaz de transmitir eso, no voy a ser capaz de sacarles nada. Entonces, al final, y Pedro lo decía, yo creo que Ana terminará siendo diseñadora, pues sí, probablemente, porque me apasiona mi trabajo. Y porque yo tomo mi trabajo, para mí la diferencia, y hablábamos antes de industria y grandes grupos industriales, para mí la diferencia entre moda y ropa es que la moda está cargada de emoción y la ropa no. Y entonces, estamos hablando de industria, estamos hablando de que queremos hablar de moda a todos los niveles, pero es que a todos los niveles es como escribir un libro, es como ver una película, es como leer una poesía, es eso. Y Inditex no te puede dar eso, lo siento mucho, te da otras cosas, pero eso no. A todos nos mueve la pasión cuando
cuando ha parecido que discrepaba con Andrea, que era todo lo contrario, estaba poniéndole una alfombra Sí, roja. no, claro. Porque lo Sí, que sí, quería lo he notado. decirle era que en su reflexión sobre cómo respondemos a la primera pregunta, que es justamente el epígrafe de nuestro debate, moda en Sí. español, Sí. pues ha habido como dos inclinaciones naturales. En la primera reacción un poco pauliana, nos hemos ido a si existe, no existe, si somos vistos fuera, si no somos vistos fuera, qué se ve nuestro fuera, si lo que se ve nuestro fuera es lo que nosotros querríamos que se viese o no. Nos hemos metido en Internet. Con ese cambio de tercio que ha hecho ella, yéndonos hacia el idioma, lo único que yo quería era decirle que lamentablemente en un país como este, parte de la culpa la tiene que nosotros mismos, en ese complejo de inferioridad, no nos creemos, no ya lo importante que somos, sino que ni siquiera lo cuidamos en el aspecto intelectual de la palabra. Porque no es que la Real Academia no cuide esta definición como no cuida la de lujo. No es solamente que no cuida, es que son reactantes a cualquier cambio en la denominación, porque se les ha dirigido montones de veces sugerencias para que tanto la respuesta a lujo como la respuesta a moda en el diccionario de la Real Academia no sea de esa elementalidad carpetobetónica que es, y que sea un poquito más sensible, un poquito más moderna, un poquito más, en el fondo, un poquito más culta, porque es que lo que hoy una mesa como esta entiende por moda es infinitamente más complejo de lo que entienden por moda dos personas que están viendo la televisión en Manzanares El Real un ratito antes de que comience una retransmisión del fútbol. Entonces, yo lo que quería era romper una lanza porque me encantaría que los poderes de verdad de este país fuesen sensibles a cosas tan importantes, al menos para un sociólogo, como ¿qué es la moda? Pedro, pero no es un tema de los poderes. A ver, entonces a lo mejor lo que estamos hablando es que no se lo estamos contando bien los que estamos en este mundo y todos los que estamos sentados en esta mesa, estamos a la sociedad. Y es un problema, porque la Real Academia Española lo único que hace es hacer de notario del uso del lenguaje en la sociedad. Y un notario tardío, un notario completamente tardío. En estos momentos la Real Academia tiene un dictamen sobre el género y si hay que utilizar el masculino como elemento inclusivo o no, pero que dentro de muy pocos años dirá exactamente lo contrario, simplemente en cuanto insistamos en decir queridas y queridos y no utilizar el masculino como un inclusivo. Y toda la gente que nos replica que la Real Academia Española no admite ese uso, simplemente no sabe cómo funciona la Real Academia. La Real Academia hace de notaria, que no de notario, de la realidad. Y de una realidad que la sociedad podemos cambiar. Es exactamente lo mismo que pasa con los términos de moda. A quien se lo tenemos que contar es a tu pareja de Manzanares El Real. Y a quien tenemos que explicarle lo que es moda y lo que es la emoción de la moda y lo que es la importancia de la moda y de lo que estamos hablando es eso. Y lo que tenemos que hacer es probablemente una pedagogía social y salir en todos los campos a hablar. Y no solamente a enseñar, o a enseñar y después de que enseñemos, a hablar. No puedo estar más de acuerdo contigo, Manuel. Lo que pasa que antes de dar otro cambio de tercio e irnos a una mínima reflexión sobre la segunda parte de lo que hemos prometido hablar, sí que me gustaría dejar sutilmente sobre la mesa que cuando he dicho que los poderes españoles son bastante insensibles a lo que nos tenemos entre manos, probablemente más insensibles que los franceses, que los italianos, que los americanos o incluso que los argentinos gracias a su primera dama, lo digo con toda la conciencia y con todo el dolor de mi corazón. O sea, ayer yo estaba viendo el telediario de la 1, que se supone que es la cadena oficial española, donde al menos hay línea directa entre el poder real y lo que se nos cuenta. Esperaba naturalmente información sobre lo que me parecía que era el acontecimiento del día. No nuestro desfile, que podría perfectamente haber sido, sino el otro, que era el de la exposición de Balenciaga. O sea, se me volvieron a saltar las lágrimas 30 años después. Ayer, los 5 minutos antes del telediario, Ana Igartiburu, por otra parte absolutamente una presentadora respetuosa, estuvo hablando de una cosa que había ocurrido en el Thyssen bajo el título La fiesta del Thyssen.
En ningún momento se habló de una exposición valenciaga. Y de los 3 minutos que se utilizaron para contarle eso a los españoles, 2,5 fueron de Carmen Lomana opinando sobre los estilismos de la boda de un futbolista del Real Madrid el día anterior. Me hubiese gustado ser Carmen Polo de Franco, esto es una broma llena de ironía, para llamar por teléfono, como se hacía en aquella época, al responsable de turno y decir, quiero esa cabeza en una bandeja de plata. No puede ser. Pero ahí no salió mi asombro. Mi asombro es que aguanté en el telediario para ver si decían algo y, ¡oh, milagros de milagros de milagros! El telediario de la 1 tuvo el santo membrete de poner un desfile de Palomo Spain en la Embajada de España en París. Yo me habría alegrado enormemente si eso hubiese sido una elección sin mala intención, pero a casualidades de la vida que Palomo Spain es producto de la casa. Quiero decir, se le dio cobertura porque forma parte de un reality que monta esa televisión. Esto hace 30 años yo lo decía, entonces me miraban como diciendo, otro Don Quijote. Hoy, perdonadme que me apasione, para que veáis que yo también me apasiono, esto sigue ocurriendo en este país que al mismo tiempo presume de Zara y de que la contribución al Producto Interior Bruto de la moda es del 1%. Ya, pero es maravilloso que Palomo... Eso es moda en español, ¿eh? Es maravilloso que Palomo haya desfilado en la Embajada Española y es maravilloso que sea noticia en el telediario. Y lo que pasa es que evidentemente tenía que haber habido una cobertura importante de Valencia, otra de nuestro desfile, por cierto. Claro, y Manuel, Pero- y también pero tenía desfiló que haber Ana habido Locking, y también desfiló Ana Locking en esa misma embajada y no la dieron en el telediario. Y eso que ella lo hizo antes que Palomo Spain. O sea, y todo con todo el respeto, con todo el café con leche y con todo el gin tonic que queráis. Perdón. ¿Queréis que hablemos de la segunda parte del Quijote? Que es Yo quería decir, la ahora seguimos docencia. hablando de la docencia y cómo lo enfrentamos. A colación de lo que dijo Ana antes, yo estoy totalmente de acuerdo contigo con que una cosa es ropa y otra cosa es diseño, que el diseño es ropa cargada de emoción. Totalmente de acuerdo. Lo que decía al principio es que somos un país con mucha chicha y aún así no se nos mira como se nos tiene que mirar. Y nosotros, como tú dices, somos un país acomplejado y deberíamos sentirnos o ver la parte buena que tenemos y que nos permiten hacer ciertas cosas, aunque estoy de acuerdo contigo con que nos enorgullecemos de Zara cuando hay millones de cosas malas y demás. Yo no me enorgullezco de Zara, pero sí que veo, ya que existe, la parte buena que me da también, ¿no? Que no es mucha, hay más cosas malas que buenas. Con respecto a la parte de docencia y mi parte como diseñador, Ana, cuando recibe a los alumnos, ya están en cuarto, han pasado por tercero, por segundo, por primero y ya tienen un lenguaje mucho más moda. Yo los recibo en primero y me vienen en un cascarón, no han salido todavía del cascarón. Y yo de entrada doy por hecho que hay tantos perfiles como chicos y chicas ahí de alumnos. O sea, asumo que algunos tendrán su marca, que otros trabajarán para una marca, pueda ser Chanel, Dior, y que otros van a estar en Inditex diseñando. O sea, hay tantos perfiles como alumnos tengo. Y mi misión es rascar un poquito y ver qué tipo de perfil me estoy encontrando en cada curso. Ni ellos mismos lo saben, ni ellos mismos saben qué quieren hacer, saben que les gusta, que les conmueve la moda, que les gusta leer Vogue, algunos no han leído Vogue en su vida. Y el primer cuatrimestre para mí es muy complejo porque ellos no se conocen y yo tengo que tratar de conocerles y ver cómo guiarles, porque mi misión, digamos, en ese curso es intentar sacar su identidad como diseñadores y están perdidísimos. Entonces, para mí eso, la primera entrada es asumir que todos pueden hacer de todo y que tenemos una industria amplia y que es igualmente legítimo ser diseñador con tu propia marca que acabar en Zara. Al final, todo esto se trata, como decías tú, ¿no? Debemos seguir produciendo o no. Al final, la moda la ropa con sentimiento, que es la moda, también se tiene que comercializar, porque si no, no se puede seguir haciendo moda. Claro. Hay que vivir de algo. A lo mejor hay que equilibrar la producción, ¿no? Pero todo eso es... ¿Quieres decir algo? No, quería preguntar una cosa, Jenny, pero... Ah, vale. Bueno, entonces sí. Mi misión un poco es sacarle de ese cascarón y investigar un poco qué rasgo tiene cada uno y hacia dónde puedo enfocarles o hacia dónde puedo ayudarles a que se enfoquen, ¿no? Y que
sobre todo que hay millones de posibilidades a la hora de ser diseñador. Yo tenía una pregunta, y perdón que usurpe a Pedro de nuevo para Jenny. Sabes que conozco mucho tu colección y que probablemente de las cosas más curiosas que he hecho en mi vida es una exposición sobre Jenny Polanco en los Altos del Chabón, en la República Dominicana, mucho antes de pensar que iba a terminar yo dirigiendo una escuela de moda durante unos años. Y sé que la exposición era buscando la esencia de lo que es la dominicaneidad y que terminamos metidos en las aguas del Chabón para hacer una Ofelia tropical vestida directamente de tu ropa. Las aguas del Chabón es donde se rodó Apocalypse Now, por si no lo saben, o sea, uno de los paisajes más espectaculares de todo el Caribe que fingía ser Vietnam. Pero nunca te lo he preguntado, ¿cómo empezaste? ¿Dónde estudiaste? O sea, ¿cómo se convierte una en la diseñadora ícono de la República Dominicana? ¿De dónde sales? Porque no te lo he preguntado nunca en casi 15 años, más de 15 años que nos conocemos. De diseño de interiores y artes plásticas. ¿De verdad? Sí, mi formación es diseño de interiores y artes plásticas. La verdad era que no quería hacer arquitectura porque entendía que el arquitecto era como el artista más frustrado. De verdad, o sea, es el artista Acércate, más frustrado. acércate más al micrófono, por favor. Perdóname, en lo de que el arquitecto es el artista más frustrado, cuando yo empecé la carrera de arquitectura, el folleto del Ministerio de Educación, en las condiciones para ser arquitecto, lo primero que ponía en el folleto era resistencia a la frustración. Bueno, pues entonces no estaba tan perdida. Entonces inicié estudiando diseño de interiores y artes plásticas, que estaba junto a la universidad allá. Y entré en ropa, para utilizar tu término, antes de entrar en moda. O sea, en mi país en esos momentos se importaba todo. De hecho, en las temporadas de invierno, en el pleno trópico, tú encontrabas en las tiendas ropa de lana, porque no había nada hecho allá. Y entonces, pues a mí se me ocurrió hacer una tienda donde yo iba a vender lo que yo me ponía, porque yo vengo de una familia donde había un cuarto de costura, como hay cuartos de lecturas, y en mi casa había un cuarto de costura. Y se reunían mis tías, hasta mis abuelas, a coser. Le cosían a los niños y ahí se fue desarrollando todo. Y creé o traté de crear algo que me identificara como caribeña. Y en un momento determinado, que para mí, para todo el mundo, en aquel momento fue una decisión muy mala de mi parte. Yo estaba exportando a Estados Unidos, tenía 3 boutiques en Puerto Rico. La verdad es que me estaba yendo económicamente muy bien y era muy reconocida en todo el Caribe. Percibí la globalización y todo comenzó, inclusive abrieron en mi país, en mi pequeña isla, abrieron el mercado. Todo el mundo me preguntaba, ¿y ahora cómo tú te vas a hacer? Porque ahora va a haber de todo, van a estar... Pero yo tengo años en otras tiendas al lado de Donna Karan y de Calvin Klein en Puerto Rico, en otros sitios y vendo. No, ahora va a ser lo que ustedes van a entender, lo que yo le estoy ofreciendo, al precio que yo le estoy ofreciendo comparado con lo que le van a dar. Y fui trabajando hasta llegar al punto de cancelar todo lo que era exportación y decirme a mí misma que lo que yo quería hacer era un producto no globalizado. De eso tuvo la culpa Rusia, que en eso recién abrió Rusia el mercado. Y para mí fue tristísimo, pero muy triste llegar a Rusia recién abierta, con toda la ilusión del mundo de encontrar tanto arte y encontrar algo que nadie casi había visto, y encontrarme con Valentino, Versace, Donna Karan, y no encontrar un diseñador ruso. No encontrar nada ruso que yo comprarme. Lo único ruso que me pude comprar fue un chal tejido a mano, que fue lo único que encontré de moda que era ruso. Entonces dije, no, yo no quiero eso. Yo no quiero ser un producto globalizado porque no tiene sentido que yo vaya a Rusia y encuentre lo que se hace en Estados Unidos, y que yo venga a España y se encuentre en España lo que se haga en París, y que
así sucesivamente. Entonces de ahí vino Buscando Esencia, que fue un proyecto donde me encontré muy perdida dentro de mi propio entorno y comencé a buscar qué éramos nosotros, de dónde veníamos, qué era la dominicanidad, que no es que seamos tan especiales. Por eso yo difiero de lo de Inditex. Inditex, y voy a insistir con el perdón de Manuel, que me va a querer matar. Creo que Inditex puede darle trabajo a diseñadores españoles, pero Inditex no es una firma de diseño. Inditex es una fábrica, es un comerciante que copia, y que copia descaradamente todo lo nuevo que están sacando los otros diseñadores grandes y que tienen un problema muy grande con ellos. Entonces, realmente crea, pero no está permitiendo que esos diseñadores se desarrollen como diseñadores con la pasión del diseño español. Ojalá fuera así, y ojalá España le pudiera exigir, porque es algo con lo que yo trabajo con mi país, y es que, por ejemplo, ahora que tenemos toda la globalización, bueno, pues si usted monta una boutique multimarca, que le exijan que tengan que tener un diseñador dominicano dentro de esa boutique multimarca, porque si no, no vamos a crecer, porque si no, no hay forma de que nos desarrollemos. Jenny, no sé cómo decirte que totalmente de acuerdo contigo, pero al mismo tiempo matizarte que Zara copia como copia todo el mundo. Todo el mundo. Sí. Insisto, todo el mundo. Empezando por Valentino, por Dior, por Chanel. Todo el mundo copia, porque tenemos que desmitificar la maldita palabra. Preguntémosle a la ministra de Cultura mexicana. Pero quiero decir, desmitifiquemos el concepto de la palabra copiar. Vamos a ver, cuando un doctor termina enfrentándose en un quirófano a una operación de corazón abierto, ¿de verdad que lo ha aprendido en su casa viendo la televisión? ¿O lo ha copiado de alguien que lo hace mejor que él? Vivimos en un mundo en el que yo sinceramente me puedo equivocar. Creo que todos los estudios de diseño del mundo comienzan de la misma manera. Llegan las revistas internacionales, 22 Vogues, se empiezan a pasar las hojas y cada vez que salta una cosa interesante se arranca y se clava en un corcho. Y X personas se ponen a mirarlo. Y dependiendo de cuál sea la línea de producto de esa marca, la cosa que va a salir con esa marca se parece más o menos. Es decir, tenemos que terminar de desmitificar con que Zara copia, de verdad Zara copia, y Valentino. No hay nada bueno que surja de pronto en el mundo de la moda, aunque sean las ridículas mules terminadas en bisón de Gucci, que 6 meses más tarde no las quiere hacer todo el mundo. Y Eugenio Dors decía que todo lo que no es tradición es plagio. Y no lo decía en un sentido peyorativo. Y lo que es todavía más grave, y es un tema de nuestro día, rigurosamente, ¿cómo es posible que haya alguien que se escandalice en nombre de la cultura porque Carolina Herrera ha decidido dedicarle una de sus colecciones al folclore más auténtico de un país de América del Sur? Es como si de pronto Rusia le pusiese una demanda a Yves Saint Laurent por cuando hizo la colección de los cosacos. O sea, de verdad que nos estamos volviendo todos tontos, porque locos, ojalá, tontos. Entonces, por eso mi segunda intervención tan apasionada. Y como tengo un cierto complejo de culpabilidad con Andrea, porque parece que es que no la dejo hablar y lo que quiero justamente es que hable, voy a utilizar la estrategia de Manuel. De la misma manera que Manuel muy elegantemente te ha dicho, cuéntanos cómo llegaste aquí, dejarme que se lo pregunte también a Andrea. Andrea, ¿qué hiciste para estar esta tarde aquí? Vamos, que ¿dónde hiciste la primera comunión? No hice ninguna comunión. No, yo quiero volver a mí me gustó escuchar esta cosa de cómo enseño y de la importancia. Vos hablabas de la emoción, vos hablabas de tener que investigar en qué era para vos la identidad dominicana, o vos hablabas de qué era para vos tratar de descubrir en cada uno de los estudiantes qué le era propio. Y yo creo que, volviendo al tema del diccionario, de estos modos de interacción, yo creo que, y que tienen que ver con un contexto, yo creo que lo que trabajamos son modos de interacción que tienen que ver con la cultura y con la identidad. Y uno lo que hace, digamos, desde hasta la manera de agarrar un tenedor, pero nosotros trabajamos con el cuerpo y trabajamos con el cuerpo
no solamente cubriéndolos, y desde esa identidad trabajamos relaciones de género y roles en la sociedad y modos de poder movernos, también modalidades de producción. Me parece que lo que es apasionante y emocionante en esto que hablábamos también de lo cambiante es poder ver lo cambiante de esas formas, que yo diría de interacción o formas de habitar, ¿no? Cómo habitamos, cómo nos construimos, cómo desde ahí construimos estructuras y cómo somos cada uno de nosotros capaces de repensarlas y transformarlas. Y creo que desde ahí se transforma una sociedad. Por lo menos buscamos una sociedad más justa, y cuando aparece la identidad de esta cosa individual de cada uno de los estudiantes que aporta, yo decía, bueno, ayer le decía a Guillermo, lo que más me interesó mucho, algún personaje que no sabía muy bien ciertas definiciones de género que están apareciendo, estos modelos entre la clasificación, por eso yo hablaba de la ropa y modos de interacción, entre quedarme con la clasificación, con toda esta cosa ya del marketing, de todo lo que está determinado y muchas veces tiene que ver con un éxito comercial, a la emoción de la exploración y tratar de decir, bueno, ¿quiénes somos? ¿Y con qué contamos para construir esto de quiénes somos? Porque la realidad es que, digamos, creo que la identidad se ha explorado siempre. A mí siempre me gusta decir, bueno, Darwin cuando dio las vueltas por el mundo, lo primero que vio siempre fue el tatuaje, incluso en climas muy fríos como el sur argentino, extremo, extremo en la zona sur, 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 el fin del mundo, digamos, se lograba convivir casi sin ropa, pero sí existía el tatuaje y la pintura corporal. Entonces hay como un deseo de intervención que puede ser en el cuerpo, que puede ser una cueva, de, bueno, construir algo. Y esta idea de proyectarse, de construir algo y de tener que ahondar en uno mismo, que la identidad también es múltiple, porque yo los escucho hablar y digo, uy, ¿será que en Argentina somos así? Claro, vinieron de España, nos vinieron y nos encajaron en el mismo complejo y desde ahí viene. Y entonces, bueno, empiezo a entender un poquitito más, porque tampoco de purismo hay nada. Somos todos nómades que, bueno, desde distintos lugares vamos articulando de distinta manera, ¿no? No se puede estar más de acuerdo con lo que acabas de decir, sobre todo porque últimamente, y esto un psiquiatra lo contaría mejor que yo, cuando nos interiorizamos vestidos. Son muy pocos los que se interiorizan desnudos. Y cuando nos miramos al espejo y decidimos si eso es lo correcto para el día de hoy, que es una manera también de preguntarnos quién somos, probablemente no estamos revisando nuestras ideas políticas o religiosas o si llevamos el carnet de identidad. Estamos mirando si llevamos corbata o no a un sitio donde se nos espera con corbata o no, tacones o no a un sitio donde se nos espera con tacones o no. O sea que no puedo estar más de acuerdo contigo. Y lo otro que has dicho es verdad que es un tema universal. Desde la psicología del traje de Flügel hay una tipología preciosa de que se supone que nos podemos vestir por 5 cosas totalmente diferentes, y la primera, que era la que inicialmente arrasaba, que era la de intentar protegernos del medio ambiente, fue deshecha en favor de que no, mucho antes de protegernos del medio ambiente, los seres humanos, todos los seres humanos, se adornan. Eso es una cosa que teóricamente, si lo dijese un sociólogo especializado en moda, casi no tendría ningún mérito, pero es que yo se lo he leído, aparte de a un psiquiatra inglés, se lo he leído a un catedrático de endocrinología española que se llamaba Marañón, Gregorio. Y ahora me di cuenta que no te contesté nada a la pregunta. Pero esto suele ser lo normal en un debate en el que se pregunta sobre moda. No te preocupes, yo te puedo volver. Yo te insisto porque sí que me parece también muy importante para posicionar las cosas que decimos, que se sepa quiénes somos. Entonces, Aún puedes hacerlo. claro. Yo cuento así muy rápidamente. Yo me formé desde muy chica en la danza y en la plástica. Después me formé en la arquitectura, soy arquitecta. Y trabajé de arquitecta, trabajé de bailarina y siempre para mí eran como 2 terrenos contradictorios,
Y en el año 89 se armó la primera cátedra de diseño e indumentaria en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Fue como una reconversión de la Facultad de Arquitectura a la Facultad de Arquitectura y Diseño. Y se armó en el 89 la carrera de Diseño, Indumentaria y Textil. Yo me había formado también en textil con una profesora que la llamaron a la facultad para armar la primera cátedra y ella me dijo, yo entro si vos Entráis. entras conmigo. Y la verdad que yo no sabía nada de costura, nada. No es que venía, no sabía nada. Sí sabía de diseño, sí sabía de textil, sí sabía de plástica y sí sabía de baile. Y creo que, bueno, uno construye con lo que tiene. Y me parece que eso es lo interesante, ¿no? Construye con la propia historia, construye con lo que tiene y también construimos con los estudiantes. Y también, como digo, en una oportunidad única que no sabíamos lo que era un diseñador de indumentaria. Me decían, ¿qué vas a enseñar? Corte y confección, no, imposible, porque la verdad que tampoco sabía de corte y confección. Y tampoco teníamos una facultad que venía con un espíritu de lo proyectual muy alejada de tener talleres, no es que descrea de eso, sino entonces, digamos, desde acá empezamos a construir y para mí fue una aventura y sigue siendo hermosísima, ¿no? Pues yo creo que ahora que ya sí que todos nos hemos sido presentados y nos hemos representado, yo creo que ahora sí que es el momento para hacer esa pregunta inevitable, que sería ¿cómo veis cada uno de vosotros lo que es la formación del diseño de moda ahora que vivimos un tiempo absolutamente paradigmático, porque es el primer tiempo y es nuestro tiempo en el que un diseñador se puede formar en una universidad? Es que, de hecho, las dos generaciones anteriores que forman eso que se llama Moda de España, no es que no se formasen universitariamente, es que no solamente ni existía ni parecía obligatorio. Y la segunda generación es prácticamente una generación que proviene o de la arquitectura terminada o no, o de bellas artes terminado o no mayoritariamente, pero también en esa generación hay como Ángeles Lesser abogados que terminaron haciendo esto, o como Jesús del Pozo cesteros que terminaron en esto. Pero es esta generación, la actual, la que por primera vez tiene en sus manos el milagro de poder dedicarse al diseño de moda pasando por el rigor, por la disciplina intelectual de una carrera universitaria. En nuestro caso, además, con mayor, porque es justamente Universidad Politécnica, y estos últimos días nos hemos hartado, en el buen sentido de la palabra, de oír al rector de la Universidad Politécnica de Madrid que se tiene que notar que un centro superior de diseño de moda de la Universidad Politécnica de Madrid es Universidad Politécnica de Madrid, hablando de la excelencia, del rigor, de la ambición intelectual, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso me gustaría que hicieseis vuestra reflexión de qué es hacer un diseñador de moda en nuestros días. Fíjate, yo creo que esto que hablas de la ambición intelectual está ligado muy directamente a algo que decías anteriormente de la búsqueda de la identidad. Cuando interiorizamos nos vemos a nosotros mismos vestidos, pero esa es la identidad de cada uno de nosotros físicamente hacia el exterior. Pero cuando estamos hablando de procesos de creación, también tenemos que buscar nuestra identidad como creadores, no ya solamente la nuestra como personas en este mundo, y proyectarnos a este mundo y proyectarnos a los demás con esa identidad que queremos tener, que bueno, posiblemente nunca coincide con la que los demás tienen, esa visión que los demás tienen de nosotros mismos. Siempre creo que ahí hay como una teoría de cuerdas o unos agujeros negros que nos separan un poco, ¿no? Pero creo que está ligada a buscar la identidad como creador. Y precisamente yo creo que ahora muchísimo más que hace 50 años. Porque ahora, con todos los medios que tienen y que tenemos a nuestro alcance, toda la comunicación en redes sociales que te da la oportunidad de poder hablar con quien quieras, otra cosa es que te contesten o no, pero la oportunidad de poder mostrar tu trabajo, poder pedir, poder colaborar, poder hacer cualquier cosa y comunicarte con cualquier persona del mundo, ya sea
esté establecida en un nivel altísimo de la cúspide de creadores de tendencia o esté en lo más bajo, quiere decir que las posibilidades son infinitas. Entonces, y en relación también, quizás soy un poco dispersa, pero porque uno muchos temas, pero al final... Forma parte de tu genialidad. Qué bueno eres, gracias. Entonces, quizá también el hecho de que tengamos tantas posibilidades, de que hay tantas, todo está hecho. Es muy difícil crear algo nuevo, en relación a lo que decías antes, que todo el mundo copia, desde los cineastas, desde los escritores, desde los diseñadores, todo el mundo hace un mood board. Sí, pero tengo que discrepar también en algo con respecto a eso. Todo el mundo tiene un mood board, todo el mundo tiene cosas que... Pero lo primero de todo es qué quieres contar. ¿Qué quieres contar cuando Pedro hace una película como la última que acaba de hacer? Porque quiere hablar de sus aspectos más íntimos, que lleva 30 años protegiéndolos, y llega un día y este hombre decide a su equipo, oye, a todo el equipo del deseo, perdonad que hable de pronto, pero es un ejemplo interesante, ya no quiero que protejáis mi intimidad porque me voy a rajar de arriba abajo y esa intimidad he decidido soltarla y que todo el mundo la vea y que disfrute de ella. Y de pronto esa sinceridad tan apabullante y al mismo tiempo te deja como un voyeur, te quedas como diciendo, Dios mío, ¿no? Sea ficción o no, porque yo creo que los mejores contadores de historias del mundo son aquellos que mezclan la realidad con la ficción. Y a mí me da lo mismo si es real o si es ficción, porque a mí lo que me interesa es que ese contador de historias me haga soñar y me haga trasladarme a otros mundos maravillosos. Bueno, digo esto porque creo que lo importante es lo que quieres contar, cuál es la idea, cuál es tu historia, qué es lo que quieres decir y mostrar al público para que de verdad tú con ese trabajo notes que es sincero y te sientas satisfecho. Porque al final de tu vida se trata de, ¿he hecho las cosas que he querido hacer y he sido sincera conmigo mismo? ¿O me he tirado toda mi vida copiando, haciendo un mood board y copiando tendencias? Entonces, digo en moda o digo copiando frases de libros de otros para hacer mi propio libro. Entonces, o copiando imágenes de aquí y de allá y he hecho una película con retazos de otras películas. Entonces, yo creo que cuando sabes lo que quieres contar, obviamente hay un acabado, hay un volante que cruza una manga que te ha parecido interesante, hay un color o una mezcla de colores, fíjate qué chula esta mezcla de colores que te combina el amarillo con el verde tal y te lo he hecho de esta manera. Esas cosas... Sí, es lógico, sí son copiables porque son cosas que tú coges, las traspasas por tu corazón o tu estómago y luego al cerebro y lo transformas en aquello que quieres hacer. Pero no quiero que todo el mundo se vaya con esta cosa fría de todos copiamos y todo es así, pum, 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 y cogemos de aquí recortes, lo ponemos en una pared y venga, y de aquí hacemos un megamix, lo echamos en una bolsa y lo que sale ya es mi colección. No es eso, porque así tampoco trabaja un cineasta y así tampoco trabaja un bailarín. Hay movimientos que dice, este movimiento, este gesto, esta cosa alrededor de la cara, pues qué bonito, que de pronto no lo sé. Y eso lo traspasa a su propia vivencia. Entonces, creo que lo importante es la identidad como creador y qué historia quieres contar. Y por eso se habla tanto de moda, que nunca se ha hablado del storytelling. Porque creo que hoy en moda es muy importante para las grandes firmas esas historias, ese es el punto de partida y el germen de la creación para cualquier tipo de diseñador, ya sea con 20 años o ya sea con 60 o 70 u 80. Y los alumnos que realmente sepan contar sus propias historias son los que llegarán. Y los que estén copiando las historias de otros son los que, bueno, pues quedarán para otros trabajos, pero no como creadores, sino, bueno, pues... hay muchos otros trabajos en relación al mundo de la moda. Cuando he dicho copiar, lo he dicho con todo el respeto de la palabra, ¿eh? Quiero decir, no la acepción más vulgar del diccionario de la Real Academia, sino las más sofisticadas, las que están al final, porque he visto colecciones estupendas de Versace de los años 95-96 que eran un homenaje a Paco Rabanne. Bueno, nos quedamos más tranquilos diciendo fue un homenaje. Yves Saint Laurent en la colección en el que hacía el homenaje a Mondrian, que eran los cuadros de Mondrian directamente los trajes. Perdóname, Pedro. Se da incluso... ¿Puedo retrotraer a tu pregunta? Claro. Porque Ana te ha respondido a otra. Estamos acostumbrados. Todos respondemos siempre a lo que tenemos en la cabeza, a lo que queremos. Pero dentro del storytelling por el que estamos en la Casa de América, a mí antes de ayer, me emocionó muchísimo ver uno de los desfiles. Uno de los que desfilaban. El segundo que desfilaba, Miguel Elorza. Porque el desfile de Miguel
para mí tenía una parte muy entrañable de una historia personal. Hace 6 años a mí me pidió el rector, el entonces avatar del rector de la Universidad Politécnica, porque el rector siempre es el rector, siempre es el rector, pero tiene, como los lamas, diferentes avatares en los que se va reencarnando. Y me pidió que convirtiera moda en una carrera universitaria, porque teníamos una escuela prestigiosísima de la que ha salido Amaya Arzuaga, de la que ha salido un premio Goya, del que ha salido muchísima gente, Ulises Mérida, ha salido Nacho Aguayo, han salido todos de ella. Pero estábamos considerando si era carrera universitaria o no, y dentro de ese storytelling en el que hablamos absolutamente con todo el mundo, hablamos con todos los creadores de moda, hablamos con la industria, hablamos con Inditex, hablamos absolutamente con todos los medios, hablamos con la sociedad para crearlo. La razón, además, última para crearlo era una razón casi sentimental. Era para darle libertad a los estudiantes, no solo de investigar, no solo de estudiar, sino de poder ser ellos mismos. Porque una niña, un niño decía, quiero hacer moda, y le decían, ¿cómo vas a hacer eso? Haz una carrera seria, haz arquitectura. Haz una carrera seria, haz Bellas Artes. Fíjate, hasta Bellas Artes se había convertido en el ideario de en una esos carrera padres, seria. en una carrera seria, que para mí, por cierto, es una de las carreras más serias. Y en cambio, alguien que quería hacer moda no era libre. Y tuvimos aliados maravillosos, incluido un propio vicerrector de la universidad, que nos ayudaba muchísimo. Y de pronto me di cuenta que entre las razones por las que nos estaba ayudando muchísimo es porque sabía que su hijo quería dedicarse a la moda. Y para él había que convertir moda en una carrera seria de la Universidad Politécnica. Y el hijo desfiló antes de ayer. Bonita historia. Y el hijo probablemente termine en Loewe o termine en una de las grandes firmas españolas. De hecho, Loewe porque el niño está en París y se ha pasado trabajando en grandes firmas en París mientras estaba haciendo la carrera, y ha conectado con los fotógrafos de moda más importantes españoles también, como Reiner Torrado. Tendremos una exposición de él en la Escuela de Arquitectura dentro de nada, y salió de nuestra escuela. Quería ser fotógrafo, pero tuvo que hacer arquitectura porque eso era una carrera seria. ¿Qué importancia tiene estar dentro de la universidad? La libertad de la creación absoluta y al mismo tiempo la libertad de la disciplina intelectual y al mismo tiempo, en una universidad como la Politécnica, la libertad de la técnica y del saber hacer. A mí me emocionó dentro de este storytelling cuando todos los directores de Les Grandes Écoles, las grandes escuelas de ingeniería y de arquitectura de este país, en un momento determinado se reunieron y dijeron que querían hacer un máster de ingeniería de moda y que se podía ser ingeniero de moda. Luego, por cierto, igual que con tu problema con la Real Academia, llega una comisión de estúpidos burócratas y dice que la moda no debe de ser una ingeniería porque todavía no lo ven suficientemente serio. Y estamos hablando de la industria que mueve el Producto Nacional Bruto más importante de este país. Pero bueno, los mediocres desaparecen y desaparecen de los sitios, y dentro de 2 o 3 años habrá otra comisión de gente más inteligente probablemente, y lo volveremos a hacer y a pasar. Dios mío, me estoy metiendo En un buen jardín. en un jardín maravilloso, y sobre todo me encanta que esté siendo grabado mientras lo estoy diciendo. La importancia de que moda esté en la universidad es el decirle a todo el que no ha considerado moda como importante, que es serio, que es creación, que es intensidad, que es emoción. Eso en arquitectura lo conseguimos hace muchos años, y ahora es, desde nosotros, el turno de moda. ¿Te has traído el libro de firmas para que lo suscribamos? Ana, te tenemos invadida Casa América, y a este paso que estamos en el dormitorio de la Marquesa,
nos vamos a quedar a Tenemos- dormir en el dormitorio de la Marquesa. 5 minutos, 5 minutos. Por el... No, pero si todo... Pero sí... Quiero decir que todo lo que hemos dicho ha sido con el máximo respeto a las personas y a las instituciones y al maravilloso diccionario de la lengua. Y por Pero cierto, ahora el director de la Real Academia es un maravilloso abogado. Un maravilloso abogado, Santiago Muñoz Machado, Sí, que me, baje que están que me metiéndole fuego al que me diccionario. defendió en el momento de mi oposición a cátedra de la Escuela de Sí, Arquitectura. sí. Yo lo había dicho con el máximo respeto. Es verdad que un diccionario se podría decir que un diccionario es como la cultura paleontológica de un país, ¿no? Por aquello de que se toman su tiempo para registrar lo que conviene que esté o no esté. Pero a mí me parece que el diccionario podría perfectamente hacer algunas reflexiones a mejor con determinadas palabras, sobre todo por la importancia que esas palabras han llegado a adquirir en el lenguaje cotidiano de su sociedad. En nuestra sociedad la palabra moda no puede ser lo mismo que hace 50 años por la sencilla razón de que hoy solamente en los kioscos hay 10 revistas supuestamente de moda que hace 50 años solo eran las páginas ilustradas del ABC y los tiempos de televisión o los tiempos de radio. Es decir, me parece que es una tontería negar la evidencia de que esos dos términos, lujo y moda, en la academia deberían de tener como una vueltecita un poquito más ilustre. Pero dicho esto, lo que sí que quería es, aprovechando estos 4 últimos minutos que tenemos, por respeto a las personas que han venido, si alguien de las personas que está al otro lado del espejo quiere hacer una pregunta, regañarnos, cuestionarnos, sugerir algo, mandarnos a paseo. Están ustedes de verdad que sinceramente invitados por la mesa, porque nos parece maravilloso que hayan decidido acompañarnos.